Bueno, entonces vamos a comenzar reiterándole el agradecimiento por esta generosa invitación que me hacen sobre un tema tan importante. Yo creo que es uno de los temas más graves que tenemos actualmente en Venezuela. Venezuela, ustedes todos lo saben, este sector de la Guayana venezolana es una tierra única en la humanidad. Son las tierras más antiguas del globo, del Arqueozoico. O sea que nuestra Guayana es un patrimonio realmente ecológico, pero también de toda la humanidad. Por lo tanto, cualquier elemento que hagamos allá de estas maneras tan nefastas, pues está afectando realmente a toda la humanidad. Por eso es que es tan importante cuando oía al doctor Carlos Armando Figueredo hablando ya como que los crímenes de esa naturaleza en todo el mundo, pero sobre todo esto en el arco minero, son crímenes realmente que tienen que estar considerados de lesa humanidad, porque es algo imborrable en la historia del planeta. Esta zona nuestra, que como dije antes es única, tiene también una configuración de bellezas naturales extraordinarias. Es un patrimonio ecológico, pero también de biodiversidad, entonces, y también de posibilidades de conocimiento por parte de todos los seres humanos, único en la humanidad. Entonces, empezamos con una serie de actividades con este famoso decreto del arco minero, un decreto realmente que, como dijo alguien, ¿verdad?, tiene la misma superficie de Cuba, 92, 100, la misma superficie de Cuba establecida ahí en este sector nuestro, pues al lado de la Guayana, del río Orinoco, pues destruyendo esta parte de nuestro país. Yo creo, y voy a decirlo sin temor a estar exagerando, mientras exista esta actual estructura de gobernabilidad en Venezuela, estas estructuras de gobernanza, para utilizar una palabra moderna, en Venezuela es imposible que nosotros podamos salvar la destrucción del arco minero. Yo en eso quiero ser muy claro y muy enfático. Ante todo hay un problema de tipo político. Hay una total desbarajuste administrativo, un desbarajuste institucional total. Entonces, ahí tenemos todos los males del mundo, pareciese que se han concentrado en esta área. Por lo tanto, no podemos separar dolorosamente los problemas que están sucediendo allá del problema político nacional, porque el gobierno tiene ahí una fuente evidentemente de ingresos de toda índole, pero como les importa muy poco la institucionalidad y la honorabilidad y la seriedad de cómo lo logran, no les importa realmente nada cómo destruyen poco a poco esas actividades. También es un problema también de índole antropológico, de índole humano, porque a todas nuestras comunidades indígenas realmente también los están afectando. Yo fui actor y me siento muy orgulloso de ello, de muchos decretos de conservación y de preservación de todas estas áreas. Y es la única área, ¿verdad?, que nosotros hemos buscado fórmulas para dañarla como sea. Digo yo, me estoy refiriendo al gobierno nacional. Hay parques nacionales, en los parques nacionales nosotros éramos muy estrictos, como tiene que ser, como debe ser, y no se permitía bajo ningún respecto, ningún tipo de actividad en un parque nacional. Bueno, allá totalmente lo están haciendo, están destruyendo nuestros parques nacionales, digamos, pues todo el resto de áreas bajo régimen especial que existían allá. Nos cuidamos nosotros permanentemente de tener todas esas áreas perfectamente protegidas. Estábamos inclusive con la creación del Parque Nacional del Caura para que también protegiéramos todas estas partes de la cuenca del río Caura. ¿Y qué no hemos conseguido? Bueno, que como nunca, una destrucción total. Aparte de eso, una nefasta intervención de una serie de instituciones, no solamente nacionales, sino internacionales. Esto es como una especie de concesión abierta para que mucha gente del mundo
venga a desarrollar allá actividades y hasta nos dicen que están utilizando esas áreas como parte de pago de algunas acciones que no, de otra índole, de tipo político, se están realizando. Por lo tanto, yo creo que esta acción siendo hoy, pero continuada, es muy necesaria. Aquí tenemos un problema grave para nuestra generación y para las futuras generaciones y, como dije antes, para todo nuestro planeta, porque estas son las áreas únicas en el mundo. Entonces, quiero reiterar eso. Nosotros necesitamos, y que, perdóname que lo vincule con una parte que tiene que ver con esto, que es la parte política, no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad que mientras esté el régimen en Venezuela, esté llevando adelante el gobierno nacional, este régimen, es imposible que nosotros generemos un desarrollo institucional para salvar esa área. No hay posibilidades. Ya hay gente que me dice, no, pero busquemos una fórmula de tal o cual acción. Yo veo que eso en este momento es imposible. Las estructuras que hay, tanto desde el punto de vista militar, como desde el punto de vista policial, como desde el punto de vista institucional, quienes dan los permisos, quienes los establecen, cómo se hace el desarrollo de toda la preservación ambiental, eso es inexistente. Todo está en función del pago de una coima, del pago de una dádiva para poder hacer lo que se quiera. Entonces, nuestra preocupación, reitero, es que esto hay que asociarlo con la parte política, porque lo que se está haciendo en esa área, reitero, no se puede resolver con estas estructuras gubernamentales. Es imposible hacerlo. Entonces, yo quiero que discutamos, por supuesto, toda la parte que significa el daño desde el punto de vista técnico ambiental, pero desde el punto de vista de estructuración de una fórmula para que esto se resuelva, necesitamos también hacer un cambio político. Yo quiero con eso dejar estas primeras palabras mías, con muchísimo gusto, reiterándoles el agradecimiento por la invitación, pero reiterándole también la importancia de haber asumido este tema. Este tema es un tema internacional. Este tema nos compete a todos los habitantes de nuestro planeta Tierra y todos tenemos que luchar por ello. Y a todas las instituciones internacionales que lo lleven, bienvenido sea, para que conozcan lo que estamos sufriendo los venezolanos, no solamente como individuos, como personas, sino lo que está sufriendo también, por supuesto, nuestra tierra, nuestra humanidad ecológica, porque estamos realmente destruyendo nuestro planeta y estas eran, como dije al principio, unas áreas únicas en la humanidad. Las tierras de la Guayana, las tierras más antiguas del planeta, del Arqueozoico, y las estamos destruyendo. Muchísimas gracias y reiterándole que estamos totalmente a su disposición para cualquier instancia en donde crean que es necesario mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Colmenares. En virtud de las circunstancias técnicas, debemos repetir para la audiencia y para los efectos de la grabación que estamos haciendo de este evento, que además del doctor Enrique Colmenares Fenol, quien acaba de hacer la primera presentación en este foro, continuará el doctor Fernando M. Fernández, el doctor Carlos Armando Figueredo y Andrés Velázquez, ex parlamentario del Congreso de la Asamblea Nacional, ex gobernador del Estado Bolívar y gobernador a quien le arrebataron fraudulentamente la responsabilidad que el pueblo le otorgó un tiempo atrás. Él va a cerrar el foro. De manera que vamos a continuar. Las preguntas, por favor, las podemos ir formulando para los efectos de que nuestra coordinadora de gente del petróleo y aliada nuestra en Democracia y Libertad. Pido la palabra. ¿Perdón? Que pido la palabra. Carlos Armando. Yo creo que en el orden de las intervenciones, la última intervención, que a mi juicio es la más importante, porque es la que se refiere a lo que se está haciendo y lo que se debe hacer para responsabilizar a los causantes de estos daños y para que se legisle, es Fernando Fernández. De manera que yo creo que a él lo debemos dejar de último, inclusive le debemos dar más tiempo del que se nos acuerda a nosotros.
La intervención mía va a ser más breve de lo que yo pensaba, porque mucho de lo que yo quería decir ya lo ha adelantado muy bien Enrique Colmenares, pero de todas maneras yo me quería referir cuando me toque, cuando me dé el derecho de presentar hacer mi presentación, a lo que ha sido el deterioro del ambiente a través de la historia y qué es lo que está sucediendo actualmente. Muy bien, Carlos Armando, muy oportuna tu corrección. Va a concluir entonces el doctor Fernández, le va a anteceder la intervención del exgobernador Andrés Velázquez y en este momento tienes tú el derecho de palabra. Bueno, yo quería decirle lo siguiente. En el foro que hubo el miércoles pasado de analítica, fue como el preliminar de lo que estamos haciendo ahora. Se expuso de una manera muy clara, muy científica y muy bien documentada lo que estaba pasando con el arco minero, cómo se había creado y cuáles eran los riesgos que se estaba corriendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso se basó en el trabajo extraordinario que ha hecho el grupo SOS Orinoco, que como mejor que nadie ha estudiado el problema, reflejado en la intervención que tuvo Cristina en el foro anterior y en el documental que yo recomiendo que lo vean ustedes si no lo han visto, que se llama El Arco Minero, Ecocidio o Suicidio. De manera que esto nos viene de perla porque se habían explicado muy bien todo lo que estaba sucediendo, pero no habían enfocado, que no le correspondía hacerlo, cuáles eran las responsabilidades y cómo debía legislar. Salvo que reconozco que en una de las preguntas, Cristina sí dijo que en La Haya se estaba estudiando ya la posibilidad planteada por Vanuatu de que se convirtiera al ecocidio en un crimen de lesa humanidad, pero de eso le va a hablar con mucho más detalle Fernando Fernández. Entonces, lo que yo quiero hablarle ahora es de cómo ha sido a través de la historia el deterioro del ambiente, que ha sido muchas veces causa de guerra, pero también en épocas de paz. Si vemos en la guerra, vemos que desde tiempos muy antiguos las guerras producían deterioros ambientales gravísimos. Para darles un ejemplo solamente, acuérdense ustedes lo que decía Tila, donde pisan mi caballo no crece la hierba. Acuérdense ustedes también que en la guerra púnica había que destruir a Cartago y cuando llegaron a Cartago destruyeron toda la ciudad y a todos los campos donde se podía sembrar toda clase de árboles y de productos, le ponían sal para que no creciera absolutamente más nada en ese sitio. También tenemos que en tiempos de guerra ha habido deterioros gravísimos al ambiente. Uno de los casos más serios ha sido, sin lugar a dudas, esa lámina no viene todavía. Era lo que pasó en Vietnam con el producto amarillo que utilizaban contra los vietnamitas y que destrozó pueblos enteros, a la gente, campo, un impacto ambiental tan negativo que dio lugar a que se creara lo que se llamaba el Tribunal Russell, que estaba formado por Bertrand Russell y por los franceses, para que se determinara de que eso era un crimen muy serio lo que estaba ocurriendo ahí y que ha ocurrido en otras partes del mundo. En tiempos de guerra tenemos, por ejemplo, lo que pasa cuando un país invade a otro y las fuerzas del país se sienten derrotadas y empiezan a retroceder, queman todo, absolutamente todo, pues. Lo que hacen la política que llaman tierra arrasada o tierra comada, para que los que no se puedan aprovechar de eso, pero se produce un daño terrible, o el daño que hubo también en la Unión Soviética con Ucrania y otras partes que todo lo destrozaban. De manera que eso es algo que pero en tiempos de paz también se producen daños por una serie de razones, por acción u omisión, y no necesariamente por intención. Muchas veces no es que quiera efectuar el daño, sino que no se da cuenta del daño que está haciendo. Entonces hay un delito por omisión. Es sumamente grave lo que está pasando y por eso es que es importantísimo que nos demos cuenta de que hay que establecer responsabilidades.
Existen convenios, tratados internacionales, resoluciones de las Naciones Unidas que protegen al ambiente, pero no se ha legislado suficientemente como para poder castigar a los causantes de eso. Y eso es algo que se lo expondrá en mucho detalle en el doctor Fernando Fernández cuando le corresponda hablar a él. Ahora, en un momento dado se habla de lo que es el problema del ambiente y de la biodiversidad. Y por eso es que yo quisiera que empezaran la primera lámina mía que se refiere a la biodiversidad. Si por favor la puedes poner. Bueno, hay que explicar qué se entiende por biodiversidad. La biodiversidad es una gran variedad de seres vivos sobre la Tierra. Y cuando hablamos de seres vivos, no estamos hablando de animales, no estamos hablando de fauna, sino de flora también. Venezuela es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Próxima lámina. En la próxima lámina, Venezuela ocupa el 7º lugar dentro de los países con mayor biodiversidad del mundo. El país ocupa la 5ª posición en el mundo en número de especies aves, la 7ª posición mundial en especies de plantas vasculares, la 9ª posición mundial en anfibios, la 4ª posición con más especies de peces de agua y además figura entre los países con más especies de mariposas. De manera que los ataques a la biodiversidad afectan todas estas cosas. Lo que está sucediendo en el arco minero pone en peligro esa biodiversidad en su zona. Próxima lámina. Bueno, no quiere pasar. No sé pero por qué no hay que quiere. tomar en cuenta, esto es una cosa que yo decía en la próxima lámina, hablaba de un libro que publicó CEMEX sobre la biodiversidad en toda la región del arco andino, desde la Patagonia a Venezuela, y establecía de que se estaba produciendo daños muy serios y se refería en caso concreto a todo lo que es la costa venezolana, en la que hay un fenómeno de colonización y de urbanización muy grande que se está produciendo un deterioro terrible en el ambiente que lo estamos viendo cada día peor. En ese informe, que era en ese documento, que es muy importante, se hizo en 1999 y todavía no se había creado el arco minero. Yo estoy seguro de que si hubiera existido, también se hubieran referido al mismo y es muy importante. Ahora, próxima lámina. No quiere compartir las láminas, no sé por qué. Bueno, vamos a olvidarnos de las láminas entonces. Sí, estoy tratando. Un documental extraordinario que salió hace poco por todos los medios de David Attenborough que se llama The World We Live In, el mundo en el que vivimos, en que habla de lo que ha sido la historia de la humanidad y de cómo en una época había cierta armonía en lo que se llamaba el Holoceno, que era el periodo ese que siguió la época glacial, en que la comunicación que había entre el hombre y la naturaleza era algo que tenía equilibrio y que duró hasta hace muy poco, miles de años, pero recientemente hemos estado en un periodo que ha cambiado, se ha acabado eso, y pasamos el antropoceno, que eso fue una palabra que inventaron en los años 2000, que decía que ahora el hombre estaba ejerciendo acciones sobre la naturaleza que causaban mucho daño sin quererlo. Entonces desapareció el Holoceno y estamos en el Antropoceno, que es el que estamos experimentando actualmente, en que la acción del hombre sobre la naturaleza, la tecnología y todo, aparte de los efectos positivos que pueda producir, está produciendo efectos positivos muy graves. De manera que eso son cosas que hay que tomar en cuenta. Y les recomiendo a quienes puedan ver ese documental de David Attenborough, que lo hizo a los 93 años de edad. Es muy importante porque empieza
con uno de los deterioros causados por el hombre más grave, que fue la famosa explosión del reactor nuclear de Chernóbil y lo que pasó allí. Entonces, pero, sin embargo, él es positivo y habla de otros casos terribles, pero dice que hay remedios y dice que el hombre no se recupera tanto de los daños como lo hace la naturaleza. Y al final del documental saca el mismo Chernóbil, donde ya hay animales, hay árboles que se han metido dentro de las casas, y hay países que están tomando medidas para acabar con eso, como es el caso de unas islas del Pacífico que atacan el problema de la pesca, creando sitios donde está prohibido pescar, y cuando los peces se reproducen en exceso allí, salen a sitios donde sí se permite pescar. De manera que es grave lo que está pasando, pero podemos pararlo, podemos tomar medidas, y es absolutamente responsable, tal como lo explicará en lujo de detalle Fernando, que se responsabilice a los causantes y que se legisle tanto a nivel nacional como internacionalmente, como lo han hecho países como Italia, como España, como lo está haciendo Francia, como lo está haciendo Suecia, como lo está haciendo Bélgica, porque es imprescindible que se tome acciones y que se castigue los daños tan graves que son crímenes de lesa humanidad. Eso era todo lo que yo quería decir. Fue más corto porque mucho de lo que yo quería decir ya lo había dicho Enrique Colmenares Finol. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Armando. Extraordinaria y muy sintética exposición que evidencia el conocimiento y tu vocación por el tema del ambiente, realmente ajustada a tiempo incluso. Y queremos brevemente también informar a las personas que están en el grupo hoy que al final vamos a presentar unos saludos a participantes que están ofreciendo su cooperación en diversas actividades e incluso a señalamiento en torno a un posible hackeo. No sería una cosa extraña, lamentablemente. Y fundamentalmente lo que nos interesa, esta reunión se está grabando y a los asistentes se les enviará el link correspondiente a los efectos si tienen problemas de participación o de audio o de video, para que puedan tener a su disposición toda la información conveniente. Y le vamos a agradecer al compañero J7 Prime que nos ayude colocando el micrófono en silencio y apagando la cámara por los problemas de ancho de banda. Que nos ayude en ese sentido y permita el desarrollo de la actividad correspondiente. Ahora vamos a invitar a nuestro amigo Andrés Velázquez, quien por su larga experiencia como luchador social y político, como hombre del Estado Bolívar, ha vivido en carne propia junto a sus compañeros, familiares y amigos las desgracias de las actuaciones que están presentándose lamentablemente en forma sistemática y grave contra el ambiente y el derecho a la vida y contra las etnias que están en las áreas del arco minero, que ya no solamente están entrando en el estado Bolívar, sino que se están prolongando hacia el estado del Tamacuro, e incluso hay réplicas en el estado Amazonas. De manera pues que, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida muy cordial a Andrés Velázquez. Sí, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, desde el punto de vista ambiental bastante ya se ha dicho y nuestros distinguidos participantes han introducido el tema y centrado el tema, pues, donde nos preocupa, que es el gran tema del crimen ecológico. No voy a poner video porque tengo problemas de restricción o mala señal, y si pongo el video se me va a deteriorar. Ok, está bien, gracias. Sí, entonces, por favor, con la imagen que tengo allí. Bueno, decía que nuestros distinguidos participantes han
colocado el foco en el tema del crimen ecológico que se ha venido dando. Yo, sin embargo, a riesgo de repetir mucho de lo dicho, quiero, como se dice, situarme en el terreno, ubicarme en el contexto de esto tan importante que vamos a tratar y decir, bueno, que el arco minero comprende una extensión de 112.000 kilómetros cuadrados. Esto es un dato importante porque esto es una extensión territorial que hoy día es mayor incluso. Y esto ha sido probado ya desde el punto de vista satelital por el grupo SOS Orinoco, donde ya esta extensión es superior y comprende, como se ha dicho, el estado Bolívar, el estado del Tamacuro y el estado Amazonas. Formalmente forman parte de este arco minero. Y como lo dijo el doctor Colmenares Finol, pues se trata, para situarnos en el terreno, de un jardín botánico natural, rico, incomparable, diría yo, en biodiversidad, lo más frágil que conozcamos como ecosistema en el país, hábitat natural de especies en extinción, como el caso de Sierra y Mataca, donde están hábitat natural del águila arpía, que está siendo igualmente destrozado y deteriorado. Nuestro bosque húmedo tropical siempre verde, que es también forma parte de lo que está siendo atacado con este arco minero del Orinoco, y el tema tan grave como lo que se viene haciendo con las comunidades indígenas, nuestros hermanos indígenas, sus asentamientos, sus reservas culturales, y sus pueblos indígenas que han venido de alguna manera siendo desplazados y víctimas de la violencia y de enfermedades que les son transmitidas. De manera que podríamos decir que lo que más nos preocupa, por supuesto, tiene que ver con el tema de la ecología, del crimen ambiental. O se juntan una serie de delitos. Hay allí una cantidad de delitos asociados que no los podemos dejar de mencionar. Uno, por supuesto, el que tratamos en este caso, el tema ambiental, el crimen ambiental, la violencia criminal que se ha venido desatando. Recuerden ustedes que más de 40 masacres se han dado o se han producido en todo desde el año 2017 que entró en explotación el arco minero del Orinoco. Bandas organizadas, narcotráfico, prostitución, contrabando, desplazamiento de pueblos indígenas. Todo esto concurre allí. Enfermedades como que se han multiplicado, triplicado en el caso del estado Bolívar, como la malaria, difteria, VIH, SIDA, todo eso lo tenemos hoy día y que afecta también a nuestros pueblos indígenas. De tal manera que ese jardín botánico natural es precisamente el que está en riesgo hoy. Esa suerte de santuario es lo que se pone en riesgo por una equivocada y peligrosa política oficial que la ha justificado el régimen en la búsqueda de recursos, porque esto lo quiero afirmar también, no es la primera vez que se establecía una política minera por parte de este régimen. Cuando Chávez en vida, recordemos que allí estaba el Plan Caura, que fue un primer ensayo, luego lo sustituyeron por la reconversión minera, que fue otro segundo ensayo, luego vino la misión PIAR, pero eran
políticas como de paños calientes que no eran una cosa tan expansiva ni tan criminal como lo del arco minero. ¿Y por qué el arco minero? Tendríamos que preguntarnos. Bueno, yo creo que la respuesta es obvia. Después de el estado crítico al que ellos llevaron la producción petrolera y la destrucción de PDVSA, bueno, se trasladaron para el estado Bolívar, instituyeron este arco minero del Orinoco para tratar entonces por vía de el extractivismo sustituir este rentismo petrolero que ellos, incluso ellos mismos en su argumentación lo argumentaron. Incluso el decreto como tal, ese decreto 2248 que crea esa zona denominada Arco Minero del Orinoco, según ellos era para impulsar el desarrollo y conocimiento y crecimiento económico de la nación, romper con el rentismo petrolero y para invertir la riqueza de la mina, estimulando materias primas para la agricultura, para la industria, para fortalecer la prosperidad nacional. Eso lo dice, algo parecido dice en su justificación el decreto 2248 que crea la zona del arco minero. Ahora, eso es absolutamente incierto, falso, porque desde el punto de vista económico, si era lo que querían buscar, bueno, no ha habido peor política o más equivocada vía para obtener esos recursos, porque hasta hoy en el Banco Central de Venezuela, en las cuentas que se han venido haciendo públicas, que se han venido encontrando, porque la opacidad es lo que los cubre a ellos, no informan absolutamente nada, pero, por ejemplo, nos hemos enterado que al Fisco Nacional, en lo que va anual de ingreso al Banco Central de Venezuela, como recursos provenientes del arco minero del Orinoco, en oro, apenas el 0,4% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y en coltán, en otros minerales preciosos, en diamante, cero ingreso. Y habría que preguntarse, con tanta producción que se está produciendo, ¿dónde va ese oro? Si no va al Banco Central, que es lo que debería ocurrir desde el punto de vista legal. Pero ¿por dónde se va? Como dice nuestro amigo, nuestro compañero diputado Américo de Gracia, se va por los caminos verde oliva, porque todos sabemos que lamentablemente oficiales de nuestras Fuerzas Armadas están involucrados en el contrabando de oro y cada quien tiene algunos representantes o testaferros en zonas mineras que les son propias a ellos. Entonces, todo esto es un asunto público que se ha manejado públicamente y que no estamos exagerando cuando hacemos esta denuncia, pues. De manera que una simple cuenta nos está mostrando que son pírricos los recursos que por esa vía del arco minero están obteniéndose y es mayor el daño y la depredación que se ocasiona por parte de esta dictadura porque no se asume, nunca se asumió ni se ha asumido ni cuando Chávez y ahora mucho menos con este desastre con Maduro, bueno, se ha asumido con seriedad el tema de la minería en el estado Bolívar. Siendo gobernador del estado Bolívar, yo hice un enorme esfuerzo por tratar de ordenar los espacios y darle utilidad a todos ellos de acuerdo a su potencial. Y no era que estábamos contra una explotación minera, sino que decíamos que la explotación minera no podía producirse o donde cualquier transnacional quisiera venir a meterse y hacer lo que en sus propios países está penado, lo que no pueden hacer en sus países de origen. Y
Disculpen la interrupción de naturaleza técnica. Esperamos que nuestro compañero Andrés Velázquez pueda ingresar cuanto antes para continuar con su interesante ponencia. Tengamos un poquitín de calma. Mientras se produce el reingreso de Andrés Velázquez, quisiera hacer unos breves comentarios producto del chat que se está en este momento ahora, perdón, Andrés. Adelante, Andrés, adelante. Concluyo. Entonces decía brevemente la señal. Sí, no, es que se me cae la señal. Decía que siendo gobernador en ejercicio, el único plan de ordenación del territorio del Estado Bolívar lo elaboramos nosotros con la participación de todos los organismos del país, con todos los organismos nacionales y con la CBG que la teníamos al lado promoviendo junto a nosotros ese plan de ordenación del territorio. Recuerdo que eso lo hicimos para el mes de agosto del año 95. Le dimos agosto del año 95 le dimos ejecutes a ese plan de ordenación del territorio en el Estado Bolívar. Bueno, concluyo, porque ya me he consumido el tiempo, señalando que, en mi opinión, no hay nada que pueda justificar esta devastación de estas zonas de altísima riqueza natural en nuestro Estado Bolívar, que no solamente afecta al Estado, al país, sino a la humanidad entera. Y nada justificará, a mi modo de ver, la destrucción que se está cometiendo en todos estos espacios del arco minero del Orinoco contra que ningún proyecto económico, por mucho valor de recursos que tenga como ingreso para la nación, que no es este el caso tampoco, ningún proyecto económico puede estar por encima de los derechos de los pueblos a tener agua pura, a respirar aire fresco, aire limpio y a vivir sanamente. Eso lo digo a manera de conclusión. Gracias. Muchas gracias, gobernador Velázquez, por su intervención en este foro. Queríamos señalar algunas intervenciones también de los miembros del chat, brevemente, antes de presentar a nuestro ponente para el cierre. Karin Holkis, quien está señalando intervenciones en el Parque Mariusa, en el delta del Orinoco, y también en el área del Caura. Así como también queremos presentarle un saludo y agradecer también su presencia entre nosotros al asesor de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, el doctor Edgar Useche. Naturalmente agradecerle a Cristina Burelli sus incorporaciones al chat en el sentido de la información que está ofreciendo sobre el material de SOS Orinoco y también sobre el material del célebre actor y ambientalista inglés David Attenborough. De manera que muy agradecidos. Y doctor Fernández, esperamos con auténtica impaciencia su intervención y confiamos naturalmente en que generaremos a partir de este encuentro una ventana abierta en democracia y libertad para los pueblos de los otros estados de Venezuela afectados por la destrucción sistemática del ambiente
que dolorosamente ha caracterizado la República en los últimos 22 años de su existencia. Doctor Fernández, por favor. Muchas gracias, doctor Alcántara. Un gran placer volverlo a ver. Tenía años que no lo veía ni le escuchaba su grata voz, tan perfecta en sonido y en dicción. Así que muy amable, siento muy agradecido por esta invitación. Y quisiera ver si Beatriz puede poner en pantalla las dos plantillas que voy a presentar. Es una presentación muy corta a los fines de poder entrar en la discusión, en las preguntas y las respuestas. Mientras Beatriz va colocando la plantilla, ¿verdad? Yo voy a hablar del título que le he dado, ¿no? El título que le he dado a la presentación es el siguiente: penalización del ecocidio como crimen atroz y de otros delitos de trascendencia internacional y generacional por causa del Estado y sus agentes, el crimen organizado y la gran corrupción. Esta, como ustedes podrán ver, es un título bastante largo, pero que involucra los conceptos jurídicos más importantes y de política criminal que pueden y deben adoptarse no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global. Entonces, agradezco a la Organización Democracia y Libertad, y bueno, hablo en nombre del Monitor de Derechos Humanos, la ONG que presido, junto con el Observador de Crímenes contra la Paz. Entonces, pasamos a la siguiente plantilla, Beatriz. No sé si logran verla, ¿no? No, le pido disculpas porque no se están viendo, porque no sé por qué no me deja compartir pantalla. Estoy tratando, estoy intentando. De todas maneras, se la vamos a enviar, Beatriz, posteriormente. Okay. Es muy cortica y la van a poder apreciar, ¿no? Entonces, primero tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Estamos en tiempos turbulentos, tiempos de geopolítica muy agresiva en el tercer milenio, los conflictos entre Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Cuba y todo lo que ellos llaman los países adversarios en los cuales han involucrado a Venezuela. Desde el punto de vista geopolítico, Venezuela se ha puesto en el lugar de los malos. Y eso ha sido identificado en la última decisión que tomó Donald Trump al ubicar a Venezuela dentro de esos países, incluido Corea del Norte, por cierto, ¿no? Como adversario de los Estados Unidos. Entonces, en ese mare magnum de problemas geopolíticos es que está inmerso este asunto. Porque dense cuenta ustedes que no solamente hay una devastación y una explotación absolutamente salvaje de lo que es el ecosistema selvático venezolano, sino que además eso obedece a objetivos geoestratégicos de esos países a los cuales Venezuela, por causa pues, de la gestión gubernamental del régimen, ha ido, digamos, abrazando. Entonces, parte de esa riqueza no es solamente para enriquecer a gobernantes corruptos o a militares corruptos, sino también para distribuir parte de esa riqueza, y yo diría que bastante, a esos países receptores, ¿no? Tenemos una constitución del año 1999 que habla de los derechos ambientales, y eso es un gran avance, parejo pues con la Ley Penal del Ambiente y la Ley Orgánica del Ambiente de los tiempos del doctor Colmenares Finol. Esa Ley Penal del Ambiente fue reformada en el 2012 y se incrementaron las penas, y que si se aplicara con el rigor debido, eso habría frenado en alguna medida o en algún punto esta devastación. Pero no se aplica en lo más mínimo, porque estamos inmersos en lo que ha llamado un filósofo alemán, Ernest Frankl, el Estado dual. Es decir, hay una constitución de Estado de Derecho, de Estado constitucional, llamada de democrático y social, de derecho y justicia, ¿verdad? Esa es la nomenclatura formal, pero en términos correctos estamos hablando de una democracia liberal y hablando de una, ¿cómo se llama? Un Estado de Derecho con división de los poderes, desde el punto de vista formal, constitucional. Pero en el plano material, esa constitución está totalmente inaplicada. Inaplicar una norma es un nuevo verbo que ha salido a colación con la ley antibloqueo. Digamos que habla de este nuevo verbo con implicaciones jurídicas. Hasta esa ley, ese verbo no existía. Nunca se ha hablado en el medio jurídico venezolano de inaplicar una ley. Las leyes se aplican y son para eso, para aplicarlas, ¿no? Inaplicarlas como acto jurídico es una nueva visión pues, de este dualismo estatal y del dualismo gubernamental, que es la parte, digamos, ejecutiva, ¿no? Entonces, la causa eficiente del ecocidio está allí.
y tiene dos vertientes muy importantes desde el punto de vista legal y administrativo. Desde el punto de vista legal está la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, que desde el año 2005 dio inmunidad penal al Estado venezolano y a sus empresas. Y desde el año 2012 dio inmunidad penal, civil y administrativa, es decir, total al Estado venezolano y sus empresas. Es decir, hagan lo que haga el Estado venezolano y hagan lo que hagan las empresas del Estado venezolano, en desmedro de la población, en desmedro de la economía, en desmedro del ambiente, no será punible de acuerdo con estas premisas. Entonces, es una impunidad por inmunidad legal. Y ese es el desastre que tenemos. Como consecuencia de eso, se crea recientemente, hace pocos años, la empresa Camimpec. Y hay que verlo en este sentido de manera práctica y concreta. Porque si antes había inmunidad de hecho, porque todo lo que se hacía era ilegal antes de la creación del arco minero, con Camimpec se legaliza lo que está haciendo el arco minero. Es decir, y se le da además el poder de fuego de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, porque es una empresa militar. Es muy importante esto tomarlo en consideración, porque no es una empresa civil, no es una compañía anónima como la que conocemos todos, los que somos abogados de negocios y abogados corporativos, sino una empresa militar que es la que administra este vastísimo territorio. Yo estaba sacando la cuenta de la superficie del arco minero y es mayor que 94 países del planeta. Es decir, de los 193 países que están inscritos en la ONU y que son miembros activos de la ONU, hay 94 que son menores que el arco minero. Eso es un dato impresionante. Y si a eso agregamos lo que dice mi estimado y querido amigo y admirado también Andrés Velázquez, quiere decir pues que el asunto ha ido creciendo por vías de hecho. Ya no es solamente lo que está circunscrito a la reglamentación del arco minero, sino las cosas que de hecho se han venido expandiendo y extendiendo en el territorio nacional. Entre otros, lo del estado Yaracuy y el estado Carabobo que mencionaba mi estimado Pedro Pablo Alcántara. Entonces, ahí tenemos, digamos, una especie de diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las otras dimensiones legales que nos conciernen y ver que hay algunas pistas que pueden ser de mucho interés. El derecho penal ambiental venezolano sería el derecho aplicable en una transición hacia la democracia, porque tiene normas que están vigentes desde antes de los hechos y tienen penas bastante severas e implicaciones para las personas jurídicas y también por aquello del exceso de lo que es el daño permisible en la industria extractiva. No nos olvidemos que hay un daño que está permitido por ley y que está regulado de manera estricta, de manera precisa, de manera, digamos, contundente, y cualquier exceso a partir de ello es punible simplemente y con responsabilidad objetiva. Es decir, no hay que demostrar ni siquiera la culpabilidad de acuerdo con la ley penal ambiental. De tal manera, pues, que hay una herramienta, por lo menos en derecho penal venezolano, que si hubiera la transición, a lo cual aspiramos todos y por lo cual estamos trabajando, eso sería aplicable perfectamente. El otro tema, que creo que lo comentaba el doctor Useche, y me alegra mucho que él esté allí, no lo conozco personalmente, pero sé de su trabajo y de su proyección, ¿no? El otro tema es el derecho penal internacional. Bajo la propuesta hecha en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI en el año 2019. Yo estuve en esa asamblea, yo escuché esa presentación y pude ver el planteamiento, ¿no? Vanuatu es un conglomerado de pequeñísimas islas que están en el Pacífico y luego respaldado por Maldivas, que ni siquiera son islas, sino que son atolones, es decir, formaciones coralinas que están en el Océano Índico. Entonces, ellos proponen crear un quinto crimen porque el Estatuto de Roma tiene 4 crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y yo creo que el crimen de ecocidio debería ser un crimen autónomo de los crímenes de lesa humanidad, porque el rigor técnico de la dogmática del derecho penal internacional para un crimen de lesa humanidad tiene que ser diferente para un crimen ambiental. ¿Me explico? Mientras para el crimen de lesa humanidad se exige que sea un ataque realizado por el Estado o por grupos paraestatales o contraestatales, como parte de una política de ese Estado o de ese grupo contra una población civil, ¿verdad?
y además que sea de manera sistemática o generalizada. Y el primer obstáculo que vamos a tener para la definición de responsabilidades penales es que aquí en el crimen ambiental no se ataca de manera directa a ninguna población civil, sino al ambiente como bien jurídico tutelado. De tal manera, pues, que creo que la propuesta de ese quinto crimen debería, digamos, plasmarse en un 7 bis. 7 bis, porque 7 es el artículo donde están los crímenes de humanidad, y aquí se podría poner un artículo con unas reglas, con unas condiciones de ejecución distintas a los crímenes de lesa humanidad, como una variante. Porque claro que hay un daño a la humanidad, claro que hay un daño a los seres humanos, a la totalidad de los seres humanos, pero es, digamos, la consecuencia del daño ambiental. Y el bien jurídico que hay que tutelar no es solamente la humanidad, sino el daño ambiental. De tal manera que eso sería la propuesta. Entonces hay que allanar el vacío del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y crear supuestos conductuales que también sirvan para los crímenes de guerra. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, y uno de los temas importantísimos aquí, cuando se utilizan bombas napalm, o bombas incendiarias, este tipo de cosas, o también agentes de destrucción masiva, como una bomba nuclear, como es un arma química, como un arma bacteriológica, que pueden afectar severamente al ambiente conocido. Ya alguien mencionó el tema, creo que fue Carlos Armando, el tema de Chernobyl y cómo se ha venido recuperando. Pero ¿cuántas décadas han pasado para esa recuperación espontánea, ¿no? Entonces, los primeros supuestos que tienen que ser cubiertos son los supuestos de una guerra. Y en ese sentido, hay que ver los crímenes de guerra para ver cómo se inserta y cómo se hacen las normas de reenvío dentro del estatuto para que haya una total cobertura de los tipos penales en tiempos de guerra. Y durante los tiempos de paz, que es lo que creo que más nos interesa por nuestro problema del arco minero, establecer la responsabilidad penal de los jerarcas de un estado de ecocida, que sería, digamos, lo fundamental, ¿no? Porque son ellos los que toman las decisiones. Y al fin y al cabo, el Estatuto de Roma ataca siempre a los jerarcas o a aquellas personas que tengan una responsabilidad directa. Por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, no solamente se juzgó a jerarcas, sino también a un alcalde, ¿ok? Porque comandó un grupo que mató a un grupo enorme de mujeres y así fue responsabilizado. Pero la tendencia del derecho penal internacional es hacia los jerarcas, pero deja un hueco enorme con los actores inmediatos. Esos autores inmediatos que son los que efectúan día a día, de manera cotidiana, el daño ecocida, ¿no? Otro tema muy interesante que va en paralelo y que va en complemento de la jurisdicción internacional es la justicia universal. La justicia universal es la que se aplicó primariamente, fue el primer caso, en el juicio de Eichmann. Es una justicia extraterritorial, no había en ese entonces un tribunal penal internacional, pero en Israel ya estaba tipificado el crimen de genocidio contra el pueblo judío. Entonces le aplicaron en un país totalmente extraño, que era Israel, extranjero, quiero decir, hechos que habían ocurrido en todos los campos de concentración y exterminio del Tercer Reich, sobre todo los de Polonia, ¿okay? Que la gran mayoría estaban en Polonia. Entonces, ahí vemos pues una dimensión de la justicia universal que complementa los huecos, los vacíos que deja el derecho penal internacional. Y es sumamente interesante. Recordemos el caso de Pinochet, otro ejercicio interesantísimo de la justicia universal, y hay ahorita unos casos muy recientes de justicia universal en materia penal y civil. En materia penal está el caso que se efectuó contra el Chucky Taylor. Chucky Taylor es el hijo de Charles Taylor, el famoso genocida, el famoso criminal de guerra también, de Sierra Leona. Y Chucky Taylor era el director de inteligencia policial y militar de Sierra Leona. Y él ejecutó y coordinó una serie de torturas, siendo él de nacionalidad norteamericana. Luego de caído el gobierno de su padre, entró a los Estados Unidos y lo estaba esperando la fiscalía y, por supuesto, las víctimas que sabían de su recorrido, porque hubo una especie de cacería acerca de hacia dónde se dirigía, y ahí lo tomaron preso en la misma aduana y, bueno, está cumpliendo condena en este momento. Ese es un caso importante. Otro caso de la justicia universal es la dimensión civil. Este es un caso que nos duele a nosotros y que nos ataca a nosotros directamente porque, digamos, también somos víctimas, pero unas víctimas de las FARC, ¿ok? De apellido Caballero, señor Antonio Caballero, hijo de una persona que las FARC asesinó, ¿ok? Demandó civilmente a PDVSA y lo demandó
por el hecho cometido por las FARC en territorio colombiano. Y los jueces de Florida, los tribunales de Florida le dieron la razón y han condenado a PDVSA en pago indemnizatorio por esa relación perversa que en estos años ha tenido con el régimen de la guerrilla y tiene que pagar 45 millones de dólares. Así que podemos imaginar lo doloroso que es eso para nosotros y lo terrible, pero también, bueno, es parte de los desarrollos de la justicia universal que se están dando. La justicia civil universal. Ahora bien, hay otro tema muy importante que yo quiero traer a colación, este interesante debate, que es el tema de la corrupción y de lo que se llama la delincuencia organizada transnacional. Porque aquí se crea una especie de círculo vicioso. Ya hay un axioma creado en el mundo de las ONGs, y que esto se conjuga así, y es decir, afirmar como premisa que la corrupción mata, pero hay que agregarle a esa premisa que el crimen organizado asesina, corrompe y destruye el ambiente. Es decir, ahí está el círculo, ¿verdad? El círculo que se ve de una manera clara cuando hablamos entonces de una corrupción o gran corrupción del medio político, quienes conducen el Estado, los jerarcas, y por supuesto su combinación con bandas organizadas que están llevando a cabo este tipo de cosas, y con empresas también, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a pasar a las conclusiones porque me parecía muy importante mencionar eso, ¿no? En las conclusiones, ojalá, lástima que no tienen toda la plantilla, pero son 8 pasos de lo que nosotros tenemos planteado en las conclusiones. En primer lugar, son recomendaciones en el proceso de transición hacia la democracia. Tiene que haber un avance mayor hacia la democracia para que esto pueda plantearse de manera concreta, ¿no? Mientras se hacen los estudios en la Asamblea de Estados Partes que se van a producir ahora en diciembre. Yo tengo planteado asistir, ya estoy haciendo toda la diligencia para poder asistir y seguramente ya habrá un avance mayor de parte de los promotores de esto, que como les dije al principio, son los estados de Vanuatu y de Maldivas. Entonces, primero tiene que funcionar correctamente la cooperación internacional en la recuperación de los bosques y suelos. Yo creo que es un tema importantísimo. Ha habido experiencias importantes, no solamente en recuperar suelos devastados por minerales tóxicos tipo mercurio, sino por países completos desertizados. Hay experiencias en África que se están realizando interesantísimas, ¿no? Y ya en el plano institucional, restaurar el Estado de Derecho, revertir el arco minero. Esto tiene que ser desmantelado y conducido a algo racional desde el punto de vista legal, ¿no? También se tiene que combatir a la gran corrupción mediante mecanismos de cooperación penal internacional y una cosa muy importante, hacer lo que hizo el señor Caballero, que es buscar una indemnización a los daños que sufrió como víctima. A él le mataron a su padre y se estimó pues que la indemnización correspondía a un monto de 45 millones de dólares, ¿no? Aunque la vida humana no tiene precio, pero esos son, digamos, ya criterios cartabones tribunalicios, ¿no? Y eso nos permitiría recuperar activos robados al país para poder financiar ese proceso tan costoso, tan grande, tan extenso en el tiempo de recuperación de los suelos y de los bosques, ¿no? También hay que hacer un combate legal a la delincuencia organizada transnacional y a las pandillas que han causado el ecocidio y otros delitos. Hay que aplicar la ley penal del ambiente, como les dije, habrá que hacer algunas reformas puntuales para que tenga mayor cumplimiento. La ley contra la corrupción y la LOCDOF, más las reformas profundas que deben hacerse en la transición. Por ejemplo, en la ley contra delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, hay que eliminar la inmunidad legal del Estado y sus empresas. No puede ser que el Estado no tenga ningún tipo de responsabilidad, ni administrativa, ni civil, ni penal. Recordemos que eso es tomado del Código Penal de Cuba. Yo en un trabajo que les voy a comentar más adelante, y se los dejo como bibliografía en el cierre, comento ese tema porque de ahí fue tomado el ejemplo, el mal ejemplo de lo que es la inmunidad legal y la impunidad como consecuencia, ¿no? Hay que incorporarse a la campaña de criminalización del ecocidio como crimen internacional en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como ya hablamos, y sugerí esa vía que es posible de implementar, ¿no? Incorporar el ecocidio en el proyecto de Código de Derecho Penal Internacional que hemos presentado con mucha humildad a la Asamblea Nacional y al gobierno interino desde el año 2016 y tenerlo allí, porque en el momento en que se realice la transición hay que tener ya
un papel de trabajo para comenzar el debate. No es un instrumento perfecto, a mí me llevó 13 años redactarlo, porque en cada curso que daba, añadía una cosa, bueno, ya tenemos un nuevo elemento que hay que añadir a ese código, que es el ecocidio como crimen internacional, como atrocidad. Y por último, promover un nuevo protocolo a la Convención de Delincuencia Organizada de la ONU para que tengan los mismos mecanismos. Dense cuenta de lo importante de esto. El caso de Alex Saab, donde no había un tratado bilateral de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos, se ha resuelto gracias a esta convención. Y ojalá, de una vez por todas, termine de entregarse esa persona. Bueno, finalmente, en la presentación está una foto también de los representantes de Vanuatu y de Maldivas, una copia del libro Genocidio y otros crímenes atroces, donde publicamos el Código de Derecho Penal Internacional, y el trabajo que les voy a hacer llegar por el chat sobre materiales de sangre del Observatorio del Delito Organizado que publicamos en Venezuela en el año 2017. Por último, bueno, las propuestas de reforma y por supuesto un saludo a todos y a todas y muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Así que estamos disponibles para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, querido doctor Fernando Fernández, con su ilustrada e ilustrativa conferencia motivadora. Y también queremos agradecer a la doctora Burelli, que se está retirando, pero nos está dejando aquí una dirección que deben revisar en el chat, porque tiene que ver con la inclusión del ecocidio como quinto crimen a través de la organización fundada por la abogada inglesa Polly Higgins, lamentablemente fallecida hace 2 años. Y en este momento expresamos a Andrés Velázquez también, quien acaba de tener una pérdida lamentable en su familia, su señora madre, nuestra palabra de condolencia y cariño. En el caso de la señora Higgins, Stop Ecocide Earth fue su organización pionera y ahora la adelanta Jojo Menta, con el cual la doctora Burelli está trabajando sobre este tema. De manera que son informaciones sumamente gratas que tenemos que establecer a partir de esta reunión, que debemos considerarlo como un núcleo fundador de trabajo para apoyar todas las causas humanas y legales que están en curso en Venezuela y que constituyen una reivindicación del gentilicio nacional, porque es devolverle a los venezolanos la plenitud del ejercicio sobre sus derechos y sobre su vida. Gracias, doctor Fernández. Muchas gracias, Andrés Velázquez. Muchas gracias, Carlos Armando Figueredo, quien es el coordinador especial de este foro, y naturalmente Enrique Colmenares Finol, nuestro querido primer ministro del Ambiente y de la Ley Penal del Ambiente, además de otras grandes iniciativas. De momento, entonces, Beatriz, toma usted el control, las preguntas y las respuestas para nuestros muy distinguidos ponentes. Hola, buenas tardes. Aquí revisando el chat para ver las preguntas que han formulado nuestra distinguida audiencia. El señor Carlos Ilich Salazar pregunta: ¿han hecho denuncias formales ante la Defensoría del Pueblo delegada en Bolívar, Amazonas y del Tamacuro? Me imagino que será puede responderle Andrés Velázquez, ¿no? Sí, bueno, estos organismos no existen. Para quien hizo la pregunta, Ajá. se lo digo con todo respeto, estos organismos de Defensoría del Pueblo no existen. Eso es una nomenclatura del régimen nada más. Pero desde el punto de vista real de defensa del pueblo, esto no existe. De manera que es inútil. Lo que sí hemos hecho es ir más allá de eso y hemos ido a organismos internacionales, tanto a la Organización de Estados Americanos como a Naciones Unidas, para las denuncias del caso. Por cierto, en el más reciente informe o ratificación del informe de la doctora Bachelet, ella habla del arco minero del Orinoco
y mucha de esa información que ella maneja fueron precisamente suministradas por nosotros. Y debo decirle el esfuerzo hecho y reconocerle el esfuerzo hecho por el diputado Américo de Gracia, que le ha venido haciendo seguimiento. Bueno, le hemos venido haciendo seguimiento junto a esto. Aquí hay otra pregunta para Andrés Velázquez. Cambio esto. Ajá, Andrés, aquí hay otra pregunta para ti. ¿Qué opinión le merece el proyecto de ley presentado por la Asamblea Nacional 2015, donde se mantiene el modelo extractivista minero desde la plataforma contra el arco minero del Orinoco? No entendí. Bueno, yo la estoy... bueno, me imagino que es sobre el proyecto de ley. Ajá. No sé si el amigo tiene... No, pero no sé si el amigo tiene buena la información, porque la Asamblea Nacional del 2015 tomó una decisión de derogar el arco minero del Orinoco. Por supuesto, la dictadura no le hizo caso, pero esa fue una decisión plena, institucional, legítima, constitucional por parte de la legítima Asamblea Nacional del 2015. Eso se lo puedo asegurar. Fue una decisión. Y yo aprovecharía brevemente, porque les iba a pedir la palabra, me motivó mucho la intervención del doctor Fernando Fernández, a quien le agradezco su participación y bueno, el honor que nos hace compartir con él este foro, cuando él hablaba de las bandas que están establecidas allí. Yo decía que en ese arco minero del Orinoco concurren diversos delitos y hay uno que hay que llamarlo por su nombre, que es el tema de la soberanía nacional. Allí se perdió la soberanía. Si queremos un ejemplo de Estado fallido, en Venezuela ese es el ejemplo. Lo que ocurre al sur del Orinoco. Allí el Estado como tal no existe. Allí la presencia o quienes imponen la ley son los grupos paramilitares, las bandas de delincuentes. Y cuando hablo del tema soberanía es porque allí concurre el Hezbollah, presencia del Hezbollah, que tiene minas allí y que en alianza con el ELN no trabaja la mina, pero es quien hace el cuidado de la mina, el que le da la seguridad a la mina en alianza con el Hezbollah. Allí opera el cartel de Sinaloa en esa zona del arco minero del Orinoco. Allí están, grupos iraníes armados, grupos que podemos considerar efectivamente grupos terroristas y que es un asunto demasiado grave para lo que es la soberanía nacional. De tal manera que allí también tenemos un grave problema de soberanía, además del resto de los temas que se han señalado concurren allí como delito en el arco minero del Orinoco. Es todo, gracias. Esta pregunta la hace Dalia Márquez al doctor Fernando Fernández. ¿Se podría hablar de un daño a la humanidad, desplazamiento de la población, asesinatos, de lo que ocurre en el arco minero que se ha venido realizando desde especialmente en 2020 a 2021? Sí, perfectamente. Y ya justamente esas dos normas ya están vigentes, ¿no? La primera es causar gran sufrimiento físico y mental a las personas como consecuencia de esas políticas deliberadas de atacar a la población civil de manera sistemática o generalizada, ¿no? Entonces, causar el gran sufrimiento, es decir, eso equivale pues, a esa idea como consecuencia de... Y el otro tema ya es un poco más fuerte, es el tema de exterminio, ¿no?
cuando se, digamos, devasta totalmente el ambiente, no hay posibilidades de recuperación, por ejemplo, una bomba napalm, ese tipo de cosas, un bombardeo, y entonces no hay manera de hacer nada y de subsistir, entonces la gente se muere. Entonces eso es exterminio. De tal que sí habría, digamos, total coincidencia con el asunto. Lo que falta es el eslabón de ese quinto crimen, que sería el crimen de ecocidio, para que haya la conexión. El crimen de exterminio, como crimen de lesa humanidad, tiene dos causas. La causa directa, cuando se deliberadamente se corta la comida, se corta el agua y se ocasiona un sitio, como fue Cartago, por ejemplo, que lo mencionó Carlos Armando, un ejemplo magnífico para dar una idea clara del asunto, ¿no? Cuando se sitiaba las ciudades de manera total y no tenían acceso ni a agua ni a comida. Pero ahora, digamos, desde el punto de vista ambiental, sería otra cosa. Entonces, porque sería más bien como consecuencia, sería previa a una causa indirecta que la ocasiona, que es el supuesto ese que está comentando nuestra querida participante. Es decir, se devasta el ambiente y la consecuencia es el exterminio de las personas que terminan muriendo, pues, ¿no? O emigran de manera forzada o se mueren en el sitio por la imposibilidad de conseguir alimento. Me estoy refiriendo en concreto a campesinos y a indígenas que viven de ese hábitat, ¿no? Entonces, ese impedimento mortal, letal, mortífero, sería, digamos, la consecuencia de la devastación ambiental. Muchas gracias. Hay un comentario de Carlen Holskins. Ella dice que los parques nacionales Caura y Mariusa en el delta del Orinoco están siendo impactados, además del Canaima. Y a lo mejor Canaima es el que ha llamado más la atención, ¿no? Sí, eso es real. Es real y confirmo lo que dice nuestra participante porque, bueno, SOS ha confirmado, SOS Orinoco me refiero, esta ONG ha confirmado 59 focos mineros dentro del Parque Nacional Canaima. Y ahora el parque, la reserva del Caura y su río, su hermoso río, bueno, también están siendo impactados porque forman parte, ya entraron con un plan allí de actividad minera oficialmente protegido por el ELN y por Fuerzas Armadas Venezolanas. Okay. Edgar Useche comenta: la devastación de los ecosistemas coadyuva al cambio climático. Más de 5 millones de hectáreas de bosques y selvas han sido afectadas. Déjame ver. Carlos Armando Figueredo podría responder esa pregunta si me permite. Era un comentario. Ok. Si me puedes repetir la pregunta, Beatriz. No, era un comentario sobre el cambio climático y que más de 5.000 hectáreas han sido afectadas y que el cambio climático sufre frente a estas afectaciones, ¿no? Es indudable que las actividades de destrucción de los bosques eso, influyen en el cambio climático, ¿no? Pero hemos visto que hoy en día la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono en el mundo debido a la pandemia y todo, han reducido en un muy leve espacio el efecto de calentamiento global. Pero sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad de ver el famoso documental de David Attenborough sobre el World We Live In, está perfectamente explicado cómo se está produciendo ese cambio, ese aumento del calor, pues, ¿no? Sobre todo en la región del Antártico y el Ártico, los glaciares que se están derritiendo, y porque buena parte de lo que contribuye al clima es justamente el hielo y el enfriamiento del ambiente producido en los polos. Y eso hoy en día
indudablemente contribuye a ese cambio climático. Pero yo creo que dentro de Venezuela y Brasil, lo que más puede influir es el área de la aparición de áreas boscosas en magnitudes muy grandes, que indudablemente eso, porque los árboles contribuyen muchísimo a mantener el clima. Y si tú los talas y los acabas, indudablemente que van a influir sobre el calentamiento global. Hay un caso que cita David Attenborough sobre las medidas que se están tomando en el mundo y que es muy claro, y es el de Costa Rica. En Costa Rica durante años desaparecieron 75% de los bosques, y con las políticas que están aplicando ahora se ha recuperado más del 50%. Otro comentario es de Dorixa Monsalve, quien dice que aparte de importantes iniciativas que se vienen registrando con relación al ambiente y denunciando todas las tragedias socioambientales donde se incluye el doctor Luzardo, la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional, grupos indígenas, Provea, Chuquinaqui, Américo de Gracia, Andrés Velázquez, SOS Orinoco, Guataniba, la plataforma contra este ecocidio, ¿no? Bueno, es un comentario, ¿no? Haría un comentario, Beatriz, de último momento, que es la confirmación satelitalmente de lo que se ha destruido en todos estos tiempos, tanto de Chávez como de Maduro, que es un espacio que corresponde al territorio de todo el estado Miranda, por ejemplo, 8.000 kilómetros cuadrados de bosques destruidos en toda esta zona. Para tener una idea de la dimensión del desastre. Aureliano Sánchez comenta que la Asamblea Nacional elimina el decreto del 2248, pero mantiene el modelo extractivista. Y aquí hay otra pregunta para Andrés Velázquez. ¿Existe una nueva ley de megareserva? Oye, es que esta se me está moviendo. Sí. Ajá. ¿Existe una ley de megareserva del Orinoco aprobada por la verdadera Asamblea Nacional? ¿Cuándo y cómo se procederá a ser publicada y publicitada? Bueno, el doctor Colmenares Finol hacía un comentario al final de su intervención diciendo que todo esto estaba ligado irremediablemente al tema de político, en el sentido de que la solución definitivamente de esto pasa por ponerle fin a la usurpación del poder de Maduro. O sea, desalojar a Maduro del poder es lo que nos permitirá a nosotros avanzar en una política como esta. Propuestas hechas como la del doctor Fernando Fernández, oye, que quisiera que me la quisiera llegar, por favor. Todo esto, ese proyecto de megareserva del Orinoco, de megareserva ambiental que fue aprobado por la Asamblea Nacional, para que todo eso se aplique y tenga vigencia, tenemos que tener un gobierno democrático, respetuoso de las leyes, respetuoso de nuestros pueblos indígenas que son desplazados. Bueno, ya sabemos, allí están los animales, los pemones, los guaraos, los ibis, currutacos, todo eso que son directamente afectados, y para que eso efectivamente deje de ser y se respeten estos derechos, bueno, tenemos que cambiar de régimen. Tenemos que sustituir este modelo político por un modelo verdaderamente democrático y donde haya respeto por el ambiente. Por cierto, ellos dicen que esto es para ese arco minero del Orinoco y que fue para ordenar la minería y darle un sentido ecológico y sustentable. No hay minería ecológica, no hay.
Entonces es una contradicción. Se pueden impedir daños, se pueden minimizar, se puede establecer espacios que ya fueron intervenidos para que pueda continuarse operando, pero minería ecológica no existe, que es lo que ellos como propaganda quieren venderle al mundo y a los venezolanos. Si me permite, Andrés, eso forma parte de una neolengua, ¿no? Yo vengo trabajando desde hace tiempo el manoseo de los términos relacionados con derechos humanos y con el Estado de Derecho, y todo lo manosean, lo manipulan y lo ponen exactamente al revés. Tú tienes totalmente la razón, el daño ecológico es siempre inevitable en la industria extractiva. Lo que ocurre es que hay un daño que es permisible. Las famosas normas técnicas de la Ley Penal del Ambiente tienen esas graduaciones milimétricas, inclusive cuando se trata de agentes químicos o biológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que retornar a esa visión, pero teniendo en cuenta pues que si hay algo por encima de lo permisible, sería punible, es decir, sería castigado penalmente o resarcible con medidas de recuperación del ambiente, restauración del bosque, resiembra de bosques, una serie de medidas que se pueden implementar. Entonces hay que volver a eso porque tú tenías totalmente razón. No hay nada que estén haciendo en ese sentido y lo peor es que todo este proyecto se ha hecho sin estudios de impacto ambiental ni tampoco social. Es decir, todo este daño que está ocurriendo era posible de ser imaginado, era posible de ser calculado, era posible de ser previsto. Y sin embargo, como decía el doctor Colmenares Finol, sin ningún escrúpulo echaron para adelante. Y sin ningún escrúpulo siguen adelante, ¿no? De manera totalmente devastadora. Es que ni siquiera hay rendición de cuentas. No hay ningún tipo de mecanismo que tú pudieras determinar con claridad cuántas hectáreas se han dañado y cómo se está recuperando, cómo se está compensando. Absolutamente nada de eso hay. De manera tal pues que yo pienso que la tarea va a ser muy, pero muy grande y muy extendida en el tiempo además, ¿no? Okay. Dorixa Monsalve, representante de Plataforma contra el Arco Minero, está pidiendo un derecho de palabra. Entonces, adelante, Dorixa, abre el micrófono. Qué bueno. Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo quería era hacer toda una reflexión, porque me escuchan, disculpen. Sí. Sí, perfecto, adelante. Perfecto. Okay. Hacer una reflexión, porque el comentario que yo puse, que era más, perdón, una reflexión, tiene que ver con que la plataforma y una cantidad de organizaciones donde en efecto está Sojorinoco, está, bueno, toda esa cantidad de organizaciones, las universidades, o sea, han habido muchísimos personalidades y organizaciones que nos hemos ido manifestando desde el inicio e inclusive antes en contra del arco minero y en contra de toda esta tragedia socioambiental que ha venido tomando forma poco a poco y que actualmente es realmente muy peligrosa para la estabilidad de la nación y todo lo que implica la pérdida de soberanía, el hecho de que el gobierno se haya venido atornillando con oro de sangre. Entonces mi reflexión era un poco más, que yo saludo profundamente que haya personas, o sea, sobre todo en los últimos 2 años, o sea, el año pasado y se ha venido dando una cantidad de foros donde he visto una cantidad de personas, una cantidad de personalidades que se han venido manifestando, que han venido haciendo acciones, pero creo que primero, de verdad que la reacción la veo un poco retrasada. A mí siempre me llamó la atención por qué no había mucha más revuelo, mucho más trabajo en función de esto, porque es realmente, bueno, o sea, es realmente el problema nacional más importante que tenemos y que teníamos desde aquel momento, inclusive desde antes, porque bueno, ya estamos viendo cómo grupos irregulares, FARC y ELN, se han venido fortaleciendo con oro de sangre y de alguna manera fortaleciendo al gobierno y han venido produciendo una gran desestabilización en el país y obviamente hacia sus fronteras. Entonces la reflexión tiene que ver con la articulación, con el trabajo en conjunto, con la internacionalización. Una cosa muy importante que quería decir, nosotros, por cierto, la plataforma viene presentando desde hace ya varios años informes ante la oficina de la alta comisionada de la situación de los derechos humanos en
el arco minero, donde trabajamos 4 capítulos fundamentales: ambiental, indígena, sanitario y sociopolítico. Y fíjense, en ese informe, lo podemos ver en diferentes formas, vemos que muchas comunidades y grupos locales del territorio se vienen manifestando, dando resistencia. Está la gente de Acurimó, está la gente del Caura, especialmente el año pasado, cuando después de la resolución 0010, que después afortunadamente fue anulada, balsas mineras y la población haciendo resistencia. Está la gente de Amazonía, los Butoja, diciendo que ellos no están dispuestos a permitir la presencia de grupos armados ni de toda esa cantidad de actividades ilícitas. Y uno en plataforma, y así como tantas otras organizaciones, registramos que no hay suficiente acompañamiento de todas las fuerzas vivas y conscientes que deberían estar realmente dando una respuesta totalmente articulada y totalmente contundente ante toda esta situación. Muchas gracias. Gracias, Dorixa. Dalia Márquez dice: excelente toda la ponencia, muchísimas gracias por coordinar actividades como esta. De antemano me pongo a disposición con ustedes para elevar cualquier información al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los espacios y participación y toma de decisión de dicho programa. Entonces, bueno, ya está abierta esta posibilidad. Bueno, yo creo que ya estamos por culminar el foro. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y su participación, a los ponentes por sus brillantes intervenciones. Y adelante, Pedro Pablo, para que cierres el foro. Muchas gracias, Beatriz, agradeciéndote naturalmente tu magnífica actividad. En primer lugar, en la coordinación conjuntamente con el doctor Carlos Armando Figueredo en cuanto a la realización de este Zoom, a la alianza con la gente del petróleo. Al mismo tiempo, agradecerle a analítica.com en la presencia del doctor Emilio Figueredo y del doctor Gustavo Conde por el respaldo que nos están ofreciendo para que este programa pueda ser montado también como parte del mismo esfuerzo a favor del ambiente y la vida que realiza analítica.com vía YouTube. Y queremos significar también nuestro agradecimiento a los distinguidos ponentes y a la audiencia extraordinaria que se ha incorporado hoy. Y aquí hay una reflexión que quisiera, con el permiso de ustedes, hacer de Waldina Sánchez para todos. Ella dice: me gustaría que se realizara la inclusión del tema en los procesos de educación desde la primaria hasta la universidad. Ser tomado como parte del eje transversal de principios y valores que se use para crear una cultura contra el ecocidio. Naturalmente, la educación es, junto a la justicia, la madre de todas las virtudes. Y en eso empeñamos nuestra palabra y compromiso en coadyuvar a esos objetivos extraordinarios de la sociedad civil que está clamando por una transformación cualitativa en este momento tan dramático del país. Andrés Velázquez, una palabra muy especial de afecto y cariño por el conocimiento y el compromiso de vida que tiene con la gente de Bolívar y con la gente de todo el país. Asimismo, al doctor Fernando Fernández, quien es una figura... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Está hablando? Agradeciendo. No le escucho. Sigue, Pedro Pablo. Bien. Al doctor Fernández, quien es una figura extraordinaria en el foro internacional, igualmente que nuestro querido Carlos Armando Figueredo, y naturalmente el doctor Colmenares Finol, quien es una verdadera leyenda de las cosas favorables y positivas que se han hecho en Venezuela en defensa del ambiente, y como hemos dicho, ambiente es la vida. De modo que este es el primer esfuerzo, porque quedaron muchos temas en el tintero. En los estados están ocurriendo cosas atroces que han sido tratadas aquí de manera, digamos, inicial. Yo quiero decir que, por ejemplo, en el caso del estado Lara, se modificaron las coordenadas
de la zona de protección del Valle del Río Turbio para facilitar la instalación de una industria cuyos accionistas son militares de más alto rango en Venezuela. Y así irán surgiendo en todos los estados informaciones sobre este particular, porque estamos encontrándonos con una de las situaciones más lamentables de la historia, que quienes fueron descendientes de los forjadores de la nacionalidad han devenido en el terrible drama del crimen organizado. Pero hay ciudadanía, aquí hay país, y aquí estamos nosotros para iniciar a partir de este foro un conjunto de actividades para lo cual aspiramos que nuestros distinguidos ponentes nos acompañen en las regiones marítimas, insulares, en las regiones de los lagos internos del país que están contaminados, en las áreas terrestres, en los lagos, como el caso de Maracaibo, en la situación de los Roques, porque hay que desde Venezuela hacer una vez más una contribución a la causa del ambiente. Muchísimas gracias a todos a nombre de Democracia y Libertad y espero que muy pronto volvamos a encontrarnos. Buenas tardes.